Bello, padre Arturo Peraza, también abogado egresado de las filas de esta casa de estudios, analizando un poco los hechos más recientes en materia política, pero que tienen una incidencia global, general, en toda la dinámica venezolana. Antes de ir a la pausa, estábamos tocando el tema de las instituciones, de que la fortaleza o robustez de las instituciones pues va a superar lo que tenga que ver con corrientes ideológicas, con personas, con el nombre como tal de quien ocupe estos espacios de poder. Pero cuando llegamos al punto de las instituciones, revisamos que está en curso la reforma del Poder Judicial con en este momento la revisión para nombrar nuevos magistrados, pero es un cambio que ya se había hecho en el pasado y digamos que quizás no es el mayor punto álgido que tiene el sistema judicial con respecto a las necesidades que tiene en este momento. Hablamos también de otras reformas que se han hecho en este momento en materia inmobiliaria para atender la emergencia. Está también la reforma en materia económica, energética, de hidrocarburos, de minas. Digamos que hay diferentes espacios, pero todo pareciera pasar por primero poner orden en la casa o poner orden en cada una de las instituciones relacionadas a estas actividades económicas o espacios de poder. Pareciera ser esta la premisa para partir de todo. Claro, uno tendría que decir que la sociedad venezolana tiene que encontrar algún modo real de volver a la Constitución. Y de nuevo, no es al librito de la Constitución, que es una expresión de eso, sino a un marco normativo que efectivamente signifique limitación en el ejercicio del poder, control del ejercicio del poder, mecanismos a través de los cuales la gente sienta la garantía y la seguridad que si yo estoy cumpliendo con las reglas, efectivamente los efectos que yo estoy esperando van a ser los que van a ocurrir. Yo no voy a hacer una inversión en una sociedad en donde yo no sé si me van a cambiar las reglas de juego dentro de 2 o 3 años, especialmente cuando son inversiones importantes. Sistema eléctrico, producción petrolera, que son proyectos a largo plazo, a muy largo plazo. Incluso cuando tú puedas empezar a invertir en términos de una nueva refortalecimiento de la industria, como teníamos, por ejemplo, las plantas de montaje automotriz, etcétera. O sea, en Venezuela hubo un conjunto de oportunidades, porque en general, con sus excepciones y sus problemas, las reglas estaban claras y quien invertía tenía más o menos claro que, bueno, esas reglas se iban a mantener. Por ejemplo, acabas de mencionar el tema de alquileres. Bueno, si está bajo cuestión para el dueño de una propiedad el que esa propiedad se va a poder mantener, yo la voy a poder mantener y efectivamente lo que contratamos entre el inquilino y la persona dueña del inmueble va a ser efectivo, y si eso se pone bajo juego y bajo pregunta, pues evidentemente la gente lo que hace es cerrar su apartamento y no alquilar, o generar figuras cada vez más abstrusas, complejas y difíciles, porque en el fondo la desconfianza tranca las oportunidades económicas, y eso se resiente en términos de salario, ingresos, servicios, eso automáticamente toca esa área. En la medida en que las reglas de juego se respetan, entonces la gente sí está dispuesta a hacer inversiones, pero la confianza se gana poco a poco. Ojalá y la confianza se ganara porque tú cambias un conjunto de decretos, cambias unos magistrados y automáticamente la gente recupera la confianza. No es así, hay que ir dando muestras una y otra vez de que efectivamente yo voy a cumplir con las reglas, porque durante varios años no he hecho eso, y quien está delante de mí siente una gigantesca desconfianza. Toda la sociedad civil y la sociedad internacional, que siente que yo no sé con quién estoy jugando, pero este señor no cumple las reglas y me las cambia. Entonces, en la medida en que eso va a ser así, eventualmente, obviamente, no va a haber inversiones importantes. Lo que vamos a tener es juego de capital golondrina, de lo cual ya hemos tenido muchísimo en Venezuela. Entra y sale rápidamente y no es capaz de generar empleo, trabajo, salario, que es lo que tenemos que lograr como sociedad. El cambio de los magistrados se puede ordenar a la finalidad de generar la confianza necesaria en los órganos jurisdiccionales que permitan que, bueno, digamos, los inversionistas digan, sí, hay gente que va a hacer respetar las reglas. Bueno, eso es apuntar a todo el sistema, no solamente al Tribunal Supremo de Justicia, que es una instancia del sistema, sino que tienes que apuntar a todo el sistema judicial,
para que efectivamente la gente sienta seguridad y garantía. No, precisamente uno de los comentarios más comunes que se escucha entre la ciudadanía en las conversaciones cotidianas es, bueno, leyes hay, lo que hay que hacer es que se cumplan debidamente, y esto dicho, digamos, en el refrán más cotidiano en las conversaciones entre venezolanas. Ahora bien, con respecto... Ahora, déjame una puntualización. La hiperinflación legislativa tampoco ayuda. O sea, tú puedes tener tantas leyes que en el fondo terminas confundiendo a los actores. Una de las cosas que hace falta en una reforma legislativa es copilar normas, lograr regular situaciones con menos normas y mayor claridad. Y hay normas que tienen que desaparecer. Si queremos generar convivencia en Venezuela, la ley del odio sobra, la ley de ONG sobra, la ley Simón Bolívar sobra, hay varias normas que sobran. Necesitamos reformas, por ejemplo, en materia de libertad de expresión. Estas son cosas que no se pueden dejar al garete. Y después el tema de los presos políticos sigue siendo un tema en la sociedad venezolana. Y aunque ha habido liberaciones, buenas noticias, no hemos logrado que esos procesos cesen, sean declarados nulos y se restituya el Estado de Derecho. Ahora bien, el tema electoral también es uno de los puntos en esta agenda de diálogo que sostienen estas delegaciones y ha pasado por diferentes opiniones. Algunos dicen que debe haber elecciones globales, otros dicen que empezar por un pequeño proceso con respecto a las regiones, a las gobernaciones, localidades. ¿Cómo ve el espacio electoral, esta posibilidad de cronogramas o reformulaciones en el poder electoral, si las ve lejanas, cercanas, inmediatas, importantes, prioritarias, en medio de, digamos, esta agenda de diálogo? A ver, lo primero es que es claro que tienes que cambiar el Consejo Nacional Electoral y ese va a ser como el pistoletazo de partida para empezar los procesos electorales y no sabemos, porque en el fondo allí vuelve de nuevo Estados Unidos a jugar no un papel ni de mediador ni de facilitador, sino prácticamente quien dicta las reglas dentro de esa mesa. Habría que preguntarse cuándo cree Estados Unidos que debe empezar un proceso en ese horizonte. No lo están decidiendo. Los actores de la mesa obviamente tienen una palabra en eso, pero no son los que toman la decisión. Y ese cronograma y cómo se va a llevar adelante ese cronograma pesa mucho qué piensa ese actor internacional que llamamos Estados Unidos. ¿Cómo convive eso con el sentimiento nacionalista y de respeto a la soberanía que tienen los venezolanos representantes en estas delegaciones? Es una muy buena pregunta. Yo lo que siento en definitiva es que a mí me gustaría que eso fuera un proceso en donde los venezolanos efectivamente tomáramos decisiones sobre cómo es que se va a llevar el proceso, pero no es lo que está ocurriendo. Quizás no es lo que pueda ocurrir. Lamentablemente la política no siempre es lo que debería ocurrir, sino lo que está ocurriendo de facto. El proceso de la mesa se ha iniciado porque existió un 3 de enero. No es gratuito. Y ese proceso es el que ha abierto esta mesa. Lamentablemente uno insistió durante mucho tiempo antes que eso era una necesidad. Y cuando uno insistía en esto, pues bueno, lo que cobró fue piedra. Ahora pues está impuesto como un proceso y ese proceso y el actor que está llevando ese proceso no es un mediador. Sino que es simplemente alguien que va dictando en líneas generales sin querer decir por ello que los actores que están dentro no están negociando al mismo tiempo unas opciones dentro de ese margen. Digamos que ha dictado un marco y dentro de ese marco los actores están poniendo la pintura. Profe, para concluir esta conversación, quisiera su opinión, su apreciación con respecto también a la reconstrucción social, porque cuando hablamos del sistema judicial y hablamos de retardo procesal y hablamos de una herida, esto deja un daño en la familia venezolana. Cuando hablamos de la emergencia, producto del doblete sísmico del día 24 de junio y de la reconstrucción, también hablamos de una herida que queda en la sociedad. Y este proceso político de cambios, de aspiraciones, también va dejando un sinsabor entre alegrías, decepciones, depresiones, digamos, todo esto que ha vivido la sociedad venezolana, pero sobre todo estas afectaciones que hemos tenido a nivel de malas prácticas, a nivel de caminos verdes, de no respetar los canales de arbitraje cuando hay un conflicto en cualquier, digamos, escenario, en cualquier dimensión de la dinámica económica o social de la sociedad venezolana. ¿Cómo encaminarnos también hacia esa reconstrucción social de la que también se habla? Sí, yo creo que es muy importante pensar en los términos de justicia, paz y reconciliación. La justicia demanda la verdad,
de los hechos, una narrativa que efectivamente dé razón de lo ocurrido. Y esa narrativa va a suponer para la sociedad venezolana encontrarse con las historias que o no quieren ser escuchadas o no quieren ser abordadas, pero que son necesarias ser abordadas para poder salir de ese proceso y salir de las heridas. El tapar las heridas lo que hace es podrirlas y eventualmente va a seguir el conflicto porque la gente no siente atendida una necesidad. De hecho, las víctimas tienen derecho a su reivindicación y a la reparación. Son elementos fundamentales cuando tú hablas del tema de la justicia, por tanto no es solamente verdad, sino reparación. Ahora, junto con eso, es verdad que no necesariamente eso tiene que estar ligado a la palabra venganza. Y, por ejemplo, Colombia, con sus fallas o sus problemas, ha sido muestra de eso. Ha intentado caminos de reconciliación en donde la justicia transicional ha funcionado, que no significa impunidad. Hay gente que está presa en Colombia, pero los grados de responsabilidad, los modos de determinación de la responsabilidad en contextos políticos son distintos a cuando uno quiere determinar responsabilidades simplemente en hechos aislados. Y creo que la sociedad venezolana puede aprender de esas mesas de diálogo que se establecieron en Colombia de más de 50 años. No es que el conflicto ha cedido, creo que es evidente para todos los venezolanos que el conflicto sigue allí, pero sí es verdad que ha logrado algunas transacciones importantes que han solucionado algunos procesos fundamentales dentro de la sociedad colombiana. Creo que nosotros tenemos que apuntar en esa dirección, como también apuntó en su momento Chile, como también apuntó en su momento España. Siempre hay fallas en esos procesos, pero de alguna u otra manera podemos aprender de ellos oportunidades para hacer justicia y al mismo tiempo buscar la reconciliación. De manera muy puntual para concluir, y dentro de este conjunto de valores ucavistas y también toda la labor social que realizan, prioridad, ¿en qué punto se ubica la salud mental en este momento del venezolano en medio de toda esta necesidad de reconstrucción? Porque tocamos todas las dimensiones de la reconstrucción que necesita el país. ¿Qué lugar ocupa la salud mental en este momento? Yo creo que es fundamental, porque además si algo ha mostrado Psicodata, que es el estudio que ha hecho la Escuela de Psicología, es que la desconfianza es el modo en que el venezolano se está relacionando con el otro. Y creo que la construcción de confianza supone, entre otras cosas, reconstruir a las personas. Las heridas del terremoto son heridas que van más allá del mismo terremoto, son heridas que han fraguado en la sociedad venezolana y que requieren ser tratadas como psicología social, como experiencias de reencuentro entre los venezolanos y de diálogo. Por eso el diálogo no se da en una mesa, se da en las comunidades en la medida que podemos establecer canales de conexión que permitan reconstruir el tejido social. Gracias por acompañarnos en Primera Página. Padre Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Nueva pausa en Primera Página, a la vuelta José Enrique Robles y Reymar Colmenares con más contenido para todos ustedes.